A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas Muy bien, tardes. muy bien. ¿Cómo ¿Qué andan? dicen? Acá andamos, acá andamos. ¿Qué programa? ¿Qué número? Que no es poco. 162. 162. Ujú. ¿162? Sí. Muy bien. Bien, si usted lo dice, Doronia Sonia, ahí andaremos. Bueno, Dudas luego existes. el amigo Remigio, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, sí, acá andamos. Tirando. Saludos. Saludos de Pablo Vázquez. Ah, bien, Bien. bien. Sí, Pablo nos acercó un libro que vamos a hacer un programón, pero acá lo tengo. Y está trabajando el tema me dijo de actualizar el escrito que hizo sobre las relaciones entre Perón y la Unión Soviética. ¿Te acuerdas cuando vino? Sí, sí, sí. Y que la verdad que yo, revisándolo, y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, fue la primera ruptura de Yalta. El acuerdo de Perón, para los que no saben. Yalta fue el acuerdo que hicieron después de la Segunda Guerra Churchill, Stalin y ¿quién era? Roosevelt, creo. Roosevelt, ¿no? sí. Roosevelt, Sí, sí, sí. donde acordaron una cierta división, una cierta limitación de espacios socialistas y espacios capitalistas, ¿no? Sobre todo en Europa y en el resto de los continentes. En Europa fue donde, bueno, se apareció el bloque de los países socialistas, se dividió Alemania socialista, Alemania capitalista. Bueno, eso se conoció como el Acuerdo de Yalta, que siempre lo tuvo Perón como un eje permanente de mantenerse básicamente la tercera posición entre esos dos bloques y en acciones internacionales. De ahí el movimiento de no alineados surge como respuesta a ese bloque de Yalta, que implicaba que en esa línea informal de qué país, que los dos sistemas no disputaban hacer revoluciones del otro lado, o sea, los socialistas hacían las revoluciones hasta ahí, hasta los países que formaban parte de lo que fue después el Pacto de Varsovia, los países capitalistas no se metían a hacer revoluciones en los países que eran socialistas. Desde luego Eurasia quedó afuera de eso, porque no participó, pero a América Latina y África estuvimos sometidos a ese acuerdo, ¿no? Donde los movimientos revolucionarios de esos dos países eran muy parcialmente, no eran apoyados, incluso Vietnam no fue apoyado y lo denunció el Che, en el marco de ese acuerdo de Yalta. Bueno, la primera ruptura que se hizo fue de orden comercial, no política, que fue esto que trabajó muy bien Vázquez sobre el tema el acuerdo comercial entre Perón y la Unión Soviética, que fue la primera ruptura del acuerdo de Yalta, no en términos de revolución socialista, pero sí en términos comerciales. Y eso originó el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, como ya dijimos en otro programa. Así que todo lo que sea seguir enriqueciendo ese revisionismo sobre ese tema, y que tiene mucha necesidad hoy, ¿no? Por eso vamos un poquito a la tapa, ¿no? Ahí tenemos la tapa. Bueno, miren, en el medio de este momento, ayer acaba de ganar Trump, que barrió por todos lados, ganó. Hacía 25 años que no ganaban así los republicanos, porque no solamente ganó, no sé si ganó la mayoría del Senado, que antes lo tenían los demócratas, ganó con 5% de diferencia de votos, y no sé qué pasó si ganó la mayoría en diputados también,
con lo cual tendría la suma del poder político de Estados Unidos, pero a su vez ganó en la mayoría, que es otra cosa que vieron que allá se gana por electores, podés perder en el voto popular y ganar en los electores. Bueno, acá ganó en las dos cosas, ganó en la mayoría popular y ganó en los electores, de luego. Así que tiene la suma del poder político, también tiene el poder judicial a su favor, la Corte Suprema es conservadora. Es interesante el fenómeno que se abre ahí. Vamos a ver distintas interpretaciones, vamos a escuchar un poquito a un reportaje que le hace Berkovich a un periodista que de ahí... Tenenbaum, ¿no era? Tenenbaum. Tenenbaum, no Berkovich. Sí. Tenenbaum, a un periodista, John Lee Anderson. Yo voy a agregar antes de escucharlo que lo más serio que escuché sobre cuáles son las razones por las cuales ganó de esta manera abrumadora Trump es, en primer lugar, por la inflación. En segundo lugar, por 3 razones. En segundo lugar, porque promete terminar con la guerra en Ucrania y la paz y la guerra en Israel. Y en tercer lugar, porque los americanos están desesperados porque ya no acceden a la vivienda. O sea, el modo de vida americano, el famoso... todos los gobiernos prometen de que la gente va a poder volver a comprar su casa, y la caída salarial es tan grande de ingresos que hace que no puedan acceder a la vivienda que antes se accedía en créditos a 30 años. Esas son las 3 causas más serias que escuché yo, que son la causa por la cual barrió de esta manera Trump, porque obviamente incumple los demócratas, incumple todo gobierno que gana, como ninguno se escapa a la cuestión estructural que venimos diciendo nosotros, la revolución tecnológica deflacionaria. Todos suben con promesas que después ninguna puede cumplir. Como no pueden cumplir, los pueblos castigan. Esa es la dinámica. Lamentablemente, pero viene bien escucharlo ahí en el programa a Anderson. Y después van a ver cómo me disparó escucharlo, porque les voy a contar rápidamente. Yo decía, bueno, la revolución tecnológica deflacionaria no la va a poder revertir Trump, no la va a poder revertir Milei, no la va a poder revertir Netanyahu, no la van a poder revertir los BRICS. El proceso sigue más allá de un día donde un montón de gente va en una cajita y pone un voto para seguir simulando una democracia. El problema es civilizatorio, estructural, y eso no se resuelve con un día donde cambia un jetón que asume el presidente y después la deflación se lo come vivo, sea quien sea. Por eso nos animamos a decir ahí, pongamos la carátula, decimos, bueno, cuando terminen de fracasar Trump, Milei ya está fracasando. En la primera semana de noviembre va un 10% de aumento en todos los precios de los alimentos. O sea, se acabó el mito y la mentira del 3%. ¿Se le escapó la inflación? Sí, en la primera semana de noviembre ya está en esos niveles. Y entonces todos van a seguir fracasando. Y entonces dijimos, y después de que siga fracasando, los progresismos ya fracasaron, ya no tienen ni discurso. ¿Quién viene? Y en la carátula otra vez dijimos, vuelve a aparecer el Che. Por fin. El por Che fin. teórico. Y ahora van a ver lo interesante de que me disparó esta interpretación que hace Anderson de la elección allá, pero a su vez les explico por qué el Che teórico. Porque es el teórico heroico. Nosotros no vamos a reivindicar al guerrillero heroico, porque con eso se tapa lo más profundo, que es el teórico. Nadie lo conoce, lo teórico. Todos se quedan con el romanticismo. Mirá qué heroico, que es verdad, ninguna discusión. Pero no es lo útil hoy. Hoy lo útil no es que se fue de la revolución y murió combatiendo y qué sé yo. Si no conoces el teórico, que va a ser el que hablamos ahora. Y que nosotros lo descubrimos gracias a este periodista americano, John Lee Anderson. Y que a su vez, lo teórico, vamos a explicarlo, tiene es lo que viene después. El Che, la teoría del Che es lo que viene después de que sigan fracasando las formas políticas de los progresistas y
y las derechas, como se le dice ahora, ¿no? Antes de entrar en ese desarrollo, que es más abstracto, más teórico, escuchemos un poquito a John Lee Anderson. Yo le digo cómo llegué. Él hace una biografía, fíjate ahí, hay una biografía donde está 3 libros, que está la biografía que hace del Che, El Camino del Fuego, que es el que nosotros publicamos con los inéditos del Che, que es donde está la solución del mundo. Está ahí, ese camino. Pero también hay otro que sale en los 3. Hay una foto que está ese Orlando Borrego, a quien el Che le había dejado todos los caminos para adelante en el terreno teórico. Ahí está, a ver. Está, no es ese. No es ese, no. Es la de John Lee Anderson, que es naranja, la tapa. Y esa teoría, ese planteo que deja el Che ahí, bueno, no aparece, se digo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escucharlo a John Lee Anderson hasta que aparezca la tapa esa que digo. Escuchémoslo al reportaje y después explico. Escuchen lo que dice. La sociedad norteamericana, volviendo a lo que decías, ¿no? Que tantos lo hayan votado por una serie de razones. Mucho es miedo en muchos casos instigado por él a través de una década de hablar, de repetidamente tener estos mítines y decir que la cosa va mal y señalar quiénes son los causantes del problema, que los demócratas, que los migrantes, etcétera, etcétera, sean musulmanes, sean negros, sean, entiende, hispanos. Entonces ha creado hinchada y la gente esa gente, los más MAGA, los más fervientes, tienden a ser gente, y aquí quizás suena un poco elitista, pero tienden a ser menos educados, tienden a ser no solamente blancos, gente cuyas vidas depende mucho de las voluntades de dueños de empresa o John, son vulnerables materialmente y son menos cultos, conocen menos mundo y tienen miedo del mundo. Él ha enseñado a la gente a quienes tienen que odiar o temer y creen en él. Yo creo que es tan sencillo por una parte como eso, y creo que por otra parte algo de crítica constructiva a lo que es la liberalidad o la izquierda es que los líderes del progresivismo han sido demasiado poco robustos en aceptar y asumir verdades incómodos. O sea que, por ejemplo, tomando el caso de inmigración en Estados Unidos, es obvio que Trump tenía algo de razón cuando señalaba la frontera abierta y el descontrol. Digo esto porque hasta Kamala Harris ahora, si habría ganado, habría terminado el muro. Ahora, él tiene una especie de genio tóxico en poder ver estas oportunidades en donde él ha podido meter la llaga. Si hace 10 años migración no era tan grande el tema, ahora sí lo es. Y en parte lo es porque lo señaló él, incluyendo las caravanas y oleadas de migrantes. Si bien comenzaron durante Obama, aumentaron durante Trump y no han parado porque ese mundo afuera que busca por venir va en manadas a Estados Unidos porque saben que Trump puede cerrar la puerta. Entonces, hasta cierto punto, así como instigó la conquista de Afganistán por los talibanes, hasta cierto punto él ha instigado la gran oleada, el gran éxodo hacia Estados Unidos, al norte que vemos en América Latina. Entonces, John Lee, déjame tratar de complejizar un poquito, porque hoy nosotros hablábamos de que hay momentos en que la gente está muy enojada y elige romper con lo que hay, o sea, votar a lo más lejos
aquello que existe más lejos de lo que hay. Esos momentos se puede llamar, devienen el surgimiento de líderes como puede ser Perón en la Argentina. Perón fue uno de esos momentos, la gente estaba muy enojada con toda la élite que se había unido para proponer algo distinto al peronismo, y Perón expresó algo que nadie contaba con que existía en la política argentina. Era como Trump, un personaje fuerte, carismático, con otros valores en términos de organización social, pero era eso. Hitler es otro momento. No estoy diciendo que esto sea ni una cosa ni la otra, estoy contando momentos de ruptura, que la gente, en lugar de votar a cualquier dirigente político tradicional de la política alemana, votó a Hitler. Chávez en Venezuela fue otro momento de ruptura, que derivó en lo que derivó en Venezuela. Y entonces mi pregunta es por qué en este momento los procesos de ruptura se encolumnan. Entonces siempre hay líderes que dicen, che, mirá lo que está mal, que exageran, que no sé, que estimulan el enojo de la gente con lo que hay, pero el que entra puede ser un líder de izquierda o de derecha o un líder de populismo social como Perón, por llamarlo de alguna manera. Ahora, en este caso, los que están ganando son tipos como Trump o Milei. Y entonces hay algo que pasa en los valores de la gente que los hace más permeables a este tipo de mensajes. Porque no puede ser solamente la genialidad de un malo. No, así es. Y claro, yo creo que varias cosas han contribuido a eso, ¿no? Una sensación de, digamos, y algo de esto es abstracto, creo, que en el imaginario popular, contra, digamos, lógica, digamos, tradicional, Trump alega de que es antiguerra, por ejemplo, cosa que era siempre el terreno de los conservadores, ¿no? De guerrear en el mundo, de ser el americano feo, de caminar por el mundo, etcétera. Y ha logrado hacer creer a esa masa en Estados Unidos de que los demócratas en realidad son los guerreristas y él es el que va a proteger a ellos, ¿no? Es curioso porque él, por ejemplo, jamás ha ido a la guerra, es un chico de la élite, logró decir que no podía ir a Vietnam porque tenía no sé qué, un quiste en su talón de Aquiles, en fin, pero ha logrado apelar a ese electorado clase trabajadora o semi-trabajadora, lumpen, inculto, semi-alfabeto. En parte también apela a ellos por su celebridad, por la farandulería de sus años en la televisión, como parte de la vida social nacional, por su sentido de humor que logra entrar a la gente, por ser alguien como conocido y también aparentemente próspero. O sea, él representa un poco la cumbre del sueño americano en su sentido más básico, de ser rico y vivir en una torre dorada, punto, ya. Y andar en limusinas con mujeres escorts de Eslovenia, ¿no? Por un lado tienes eso, ¿no? O sea, que creo que... Y por otro lado, algo pasó en los últimos 15 años, que es que por la parte demócrata o democrático, cívico, moderado de este mundo occidental, hemos visto una suerte de... Hemos visto gobiernos empujar la agenda social de una manera inusitada. Es decir, si bien costó décadas para ganar los derechos civiles de la gente negra, de las mujeres, inclusive eventualmente de los gays, desde el milenio para acá, hemos visto una aceleración en eso, ¿no? Y estoy hablando ahora lo que la derecha llama ideología de género, ¿no? Que la política trans, que los matrimonios gay, empezó con los matrimonios gay, luego trans, y eso se ha convertido en una arma muy contundente, muy poderoso en manos de la gente de extrema derecha. De hecho, yo creo que eso, juntamente con temor al otro, el desatamiento de las fronteras por economías fallidas y un poco esta oleada de migrantes que van y vienen, junto con eso, ideología de género, por llamarlo así, es algo que asusta a mucha gente que no son parte de
la discusión, perdón, de la conversación cosmopolita, metropolitana, ¿no? John Lee. Y si vas de un país a otro, sea el Brasil de Bolsonaro, Argentina de Milei, Estados Unidos de Trump, etcétera, Hungría de Orbán, Rusia de Putin, estos autócratas, esta gente han ganado en parte por incentivar recelos y odios a partir de esta cosa de la ideología de género, que te van a hacer a tu hijo gay, que no sé qué, que te van a, no sé, ¿entiendes? Ha sido algo, esto es anecdótico, pero lo he visto en todos los países en donde he andado desde hace un tiempo, ¿no? John Lee, déjame y yo hacerte... creo que es una de las cosas que los liberales, los progresistas, no se han cuidado en presentar bien, o lo han hecho de forma muy acelerada. Ha habido una presunción de que el electorado los entiende y está consigo, y al contrario, yo creo que hay una especie de mayoría silenciosa, como habría dicho Nixon en su día, que tiene recelo con eso, que no lo entiende y que no ha sido bien explicado. Y los oportunistas como Trump pues han aprovechado. John Lee, te agradezco mucho estos minutos, seguiremos charlando, seguiremos tratando de entender. Bueno, es interesante porque un observador del mundo y que no mete los componentes que yo dije al principio, ¿no? No. Que no quiere decir que lo que ha dicho no existe realmente en términos sociológicos electorales. Sí. El miedo Esquiva, siempre sirve. El miedo, ¿no? y la administración de, como decía Scalabrini Ortiz, fabrican las dos tensiones para administrarlas. Por un lado te fabricaron esas ideologías, los progresistas te impulsaron, sin atacar el sistema, porque los progresistas no atacan el sistema, pero sí te plantean los temas que dice ahí, la migración, los temas de género, todos los ejes que él dice que en todos los países funciona igual, en Europa, en América Latina y demás, estimulados por la corriente progresista que contiene, que elimina el debate, y ahora va a venir importante el debate del Che, y por otro lado te fabrican a líderes que están en contra de eso, o sea, te fabrican un sector y te dice, acá viene el líder que viene a salvarte que tu hijo se haga gay. Claro. Eso lo vivió Lula, acá el triunfo de Milei está basado en uno de los elementos, es ese, o sea, claramente, y el kirchnerismo entró dentro de esas fantasías. Entonces, pero eso esquiva el problema que ya les dije antes. Aunque él reconoce lo de la paz, no dice que la gente lo votó porque Estados Unidos no quiere, el pueblo de América de Estados Unidos no quiere guerra, no quiere ir a Ucrania, no quiere ir a Palestina. Claro. Por eso los demócratas son los que están haciéndolo y te gana con la bandera de izquierda, no, la paz. Con esa bandera ganó Trump. Sí, que se dio vuelta, porque antes era el guerrerista, era él. Ahora, claro, ahora convenía más esto. Vamos a ver qué hace ahora. El tema de que no hay viviendas, que es imposible el acceso a la vivienda, y el tema de la inflación y la deflación. Él habla de inflación y la deflación que ha carcomido el ingreso salarial de los jubilados, bueno, de todo lo que ya sabemos. Ahora, que no sé si quieren hacer algún comentario sobre lo que dijo Anderson antes de pasar a... No, eso, que me parece que digamos, decir a partir de qué puede ganar, digamos, captando qué es lo que la gente quiere y después poder hacer lo contrario cuando gobierna, no es novedad. Digamos, muchos hacen lo mismo. Captan primero el estado emocional del pueblo y después se dan vuelta cuando gobiernan. Bien. Para mí el problema que tiene la descripción de este gran descriptor es que está ausente el pueblo. La necesidad del pueblo, la necesidad de la casa, la necesidad del salario, el trabajo, tener una familia como a mí me gusta, sí, vivir en forma armónica. Para mí no. Claro, pero no llega a decir que los demócratas fracasaron en eso.
llegaron para resolver el problema ese Y no lo resolvieron. y no lo resolvieron. Lo mismo que pasó acá, lo mismo que pasa en todos los países, porque no lo pueden resolver porque se meten en sistemas económicos sometidos a la revolución tecnológica deflacionaria, como está el mundo hoy, y entonces fracasan. Eso no lo dicen, porque entonces cambias el eje del debate. Claro. Aparece como un oportunista que, bueno, aprovecha que hay una masa de gente que tiene miedo al género o miedo a la inmigración o qué sé yo, me subo ahí arriba y llego a presidente, después veo qué hago. Bueno, Este, pero cuando fue Trump presidente tampoco resolvió eso. No, pero es volvió. el mismo problema. Sí, pero ¿por qué vuelve? Digo, bueno, es lo mismo que decimos acá, a ver un poco de memoria. ¿Y por a qué ver volvió qué Milei? hacen. ¿Qué hacen? ¿Y por qué vuelve ¿no? Milei? Que vuelven. Que es lo mismo que vuelve a Macri, lo mismo. ¿Por qué vuelven? Porque vos cuando te sentaste no hiciste lo que tenía que hacer. El peronismo se sentó, el gobierno de Frente de Todo fue un fracaso total y te volvió. Es la misma dinámica. Que Claro. cambie un personaje, que no sea lo mismo. Vuelven y vuelven. Vuelven Pero es y una vuelven. alternancia, ahora lo vamos a ver. Es una Claro. alternancia entre los Claro. progresistas y los conservadores. Claro. ¿Saben por qué? Y ahora aparece, vamos al fondo. Porque hay un Yalta del siglo XXI. Y acá viene el fuego, echar leña al fuego. Hay un Yalta del siglo XXI que administra la alternancia de progresistas y conservadores en el mundo. Ese Yalta, ahora lo vamos a ver. El Yalta 1, como ya lo dijimos, fue ese orden que duró hasta que duró el patrón oro en el mundo, hasta el año 70. Después de ahí se empezó a construir un nuevo Yalta que hoy funciona entre los BRICS y el Fondo Monetario Internacional. Disculpen a los que tengan una gran esperanza en los BRICS. Yo tengo, pero muy pocas, y no las de fondo. Ahora vamos a ir al desarrollo de eso. Pero por eso la carátula. Volvamos a poner la carátula, porque fíjense en la carátula. Nosotros decimos el Che de Praga. ¿Quién es el Che de Praga? No es el Che de Bolivia, no es el Che de Cuba, no es el Che que caminaba por iba a visitar a todos los líderes del mundo para que financien los movimientos de liberación en todo el mundo. El Che de Praga es el Che teórico, que es el que hace falta hoy, porque una guerrilla dura un segundo, no puede ni nacer. Así que el Che guerrillero tiene la dimensión heroica, moral, pero la inviabilidad histórica hoy absoluta. Ahora, el Che de Praga no tiene ninguna inviabilidad histórica. Tiene una vigencia total. Y vamos a poner ahí un adelanto. Ahí sí, volvamos a cómo llegamos al Che de Praga nosotros. Y nos digo nosotros porque nosotros fuimos lo que publicamos por primera vez junto con Orlando Borrego al Che de Praga. Pongamos la carátula de John Lee Anderson con la biografía. Cuando sale esa biografía que escribe Anderson, que era para el 30 aniversario de la muerte del Che, yo la compro, la leo, y hay una fotito, que es esa, como 600 páginas tiene, muy completa, es de las más serias que se hizo sobre la historia del Che, y hay en la parte de fotos de la biografía, hay una fotito donde está Orlando Borrego con él, y dice, en los 5 años que estuve investigando la historia del Che en Cuba, a lo que no pude acceder fue a los papeles, los manuscritos para una nueva economía política que le dejó el Che a Orlando Borrego cuando se fue de Cuba. Cuando yo leí eso, dije, si un tipo como este no accede a eso, ahí hay oro en polvo. Y allá fuimos. Con nuestros contactos en Cuba, logramos encontrarlos con Orlando Borrego. Si ahí pones las fotos de Orlando Borrego fue el segundo del ministro, cuando él fue ministro de Industrias, él fue el viceministro, ahí está, amigo nuestro, se hizo amigo a raíz de esta búsqueda que hicimos a partir de esta biografía, y entonces fui y lo logramos persuadir de que nos dejara leer esos papeles, manuscritos por el Che. Esa foto es fundamental, porque ahí esa foto es, fíjese que está el Che sin barba, es cuando se está entrenando para ir a Bolivia en un lugar secreto llamado San Andrés, igual que la Universidad de San Andrés de acá, pero San Andrés,
se está entrenando para irse a Bolivia, y entonces lo llama a Orlando y le dice: mira, Orlando, acá te dejo los manuscritos que escribí en Praga, donde destruye el manual de economía política soviética, que era la Biblia de todos los partidos, de todo el socialismo del mundo. No sé si el de China, ¿no? Pero del resto de los socialismos sí. Creo que no. Y que a su vez... Después te digo por qué, pero creo que no. Dale, sí. No, porque creo que hace la misma crítica. Es más, hablando con un compañero me dice que la crítica que vos vas a decir la hizo primero Mao. Pero ¿en dónde está? No. Bueno, eso es primero, segundo. No, sí, pero... que tenía enfrentamiento con la Unión Soviética, sí. Sí. ¿No? Sí. Pero la hizo en algún documento, en esas polémicas, sí estaba, pero no sé si el mismo contenido. Buscala. Bueno, buscala a ver cuáles son para comparar. No digo que no, pero él acá hace una destrucción del manual de economía política soviética en este libro. Donde dice que primero pronostica, yo no escuché que Mao diga que la Unión Soviética va por este camino al capitalismo. Yo no lo leí en ningún lado. Y él demuestra científicamente cómo la Unión Soviética en el año 66 dice que la Unión Soviética iba al socialismo, iba al capitalismo de vuelta, y lo explica científicamente por qué. ¿Y por qué estamos trayendo esto acá? Porque lo que él plantea ahí es necesario ahora, cuando termine, ante la crisis del progresismo y la crisis que va a seguir de los conservadurismos, ese debate hay que volver a traerlo. El debate que planteó el Che, que tiene 3 momentos, ahora lo vamos a ver, es la única forma de resolver el problema de un nuevo salto civilizatorio. Hay un planteo, lo vamos a leer en algunas partes, digamos, no vamos a leer todo, donde este manual, mire, vamos a hacer una cosa. El Che, estamos hablando de revisionismo, fue el principal revisionismo del sistema, fue el principal revisionista de los sistemas socialistas reales existentes. Fíjense, el primer paso, cuando vuelve él va al Congo, él en un momento dice que hay que salir a hacer las revoluciones en todo el mundo. El acuerdo de Yalta no lo deja hacer eso. Va al Congo y la Unión Soviética le dice: no, en el marco de los acuerdos de Yalta no se puede hacer revolución en el Congo. Pero el Che se va igual allá. Está durante 2 meses y de ahí lo sacan y está 2 meses en Praga, que es donde escribe este manuscrito y esta convocatoria. En realidad es una convocatoria, y así se lo deja dicho hablando Borrego, a que se escriba un manual de economía política que sea un grito de los países en desarrollo. Así se lo deja. Dice Vinagreta, así le decía a Borrego: te dejo esto para que con todo el equipo que trabajó en el Ministerio de Industria hagan cosa que no terminaron de hacer. Siempre le dije a Borrego: che, Borrego, vos no cumpliste la tarea que te encargó. Por lo menos, bueno, lo publicó, pero ahora va a haber que hacerlo. Lo vamos a tener que agarrar nosotros. Los ratos de ocio. Porque están las condiciones históricas para hacer eso. Estoy leyendo que lo primero que hizo, la primera vez que se va, antes de irse al Congo, lo llama a Borrego y le da sus Capital, el libro del Capital de Marx, con sus anotaciones, que a mí me lo mostró, y después de ahí se fue al Congo. O sea, primer hecho, escuchen, hecho teórico, cuando decimos que estamos hablando de un teórico, es que le escribe esto, y me lo mostró Borrego, porque los tenía en su caja fuerte, tenía el Capital, con el cual había estudiado el Che, y los manuscritos económicos de Praga. Dice Borrego: esta es la fuente por el Capital.
Aquí aprendimos todos juntos, a tropezones, buscando lo que todavía es una intuición apenas. Estamos hablando Habana, 1965, el Che, presidente revolucionario, presidente del Banco Central, ministro de Industria durante 7 años que se va a hacer revoluciones en el mundo. Y define al capital como una intuición apenas, no como una Biblia en que se convirtió después para el marxismo dogmático. Hoy que marcho a cumplir mi deber y mi anhelo, y quedas cumpliendo tu deber contra tu anhelo, te dejo constancia de mi amistad que pocas veces se expresó en palabras. Gracias por tu firmeza y tu lealtad, que nada te separa de la ruta. Un abrazo, Che, Habana, 1965. Primer replanteo. El capital es una intuición. Dicho por el Che, apenas. Y dice, repito, esta es la fuente, el capital. Aquí aprendimos todos juntos a tropezones buscando lo que todavía es una intuición apenas. Después, había habido previamente un gran debate. Esto fue en el 65, entre 63 y 64. Hay algunos libros ahí que tenemos en las fotos del debate, que lo reproduce la editorial Pasado y Presente. El Che plantea un debate con los grandes teóricos del trotskismo, del estalinismo y de la socialdemocracia. Que fue un debate famoso, ahí lo tienen. Che Guevara, Bettelheim y Ernest Mandel. Mandel era el líder del trotskismo, Bettelheim y el Che Guevara, donde plantean las discusiones sobre el funcionamiento de la ley del valor en el capitalismo y en el socialismo. Y ya plantea el enfrentamiento entre la teoría del cálculo económico y la teoría del sistema presupuestario de financiamiento. Ese es el gran aporte teórico del Che, que empieza ya en el 63, producto de su práctica y la reflexión sobre su práctica y el debate con los teóricos. Bettelheim era francés, de los partidos de izquierda de Francia, Mandel era alemán, del trotskismo alemán, del trotskismo internacional y qué sé yo, y él empieza a cuestionar las concepciones teóricas de ellos dos desde la práctica de haber hecho una revolución, no desde la teoría y la academia y qué sé yo. En esos debates, él plantea un concepto, y grábenselo, sistema presupuestario de financiamiento versus, y también lo debate con los soviéticos, ¿no? El gran debate ahí, versus cálculo económico. ¿Cuál es la contradicción ahí que plantea el Che? Dice, en el sistema socialista no tiene que haber cálculo económico, tiene que haber sistema presupuestario de financiamiento. El cálculo económico es para el capitalismo. Entonces, como los soviéticos llevaban adelante un cálculo económico por empresa que no era económicamente rentable tenía que desaparecer, dice, esa es la misma lógica del capitalismo. Así no, para eso seguimos como estábamos. Hace falta un sistema donde haya un sistema centralizado de emisión de moneda, por eso el Banco Central y el sistema presupuestario, que asigne en proporciones al plan la asignación de los recursos monetarios. No me interesa si una empresa gana plata o no gana plata, si hace falta para que la sociedad tenga yerba. ¿Sí? Si hace falta emitir, bueno, eso lo desarrolla el Che como una gran crítica y lo dice como la Unión Soviética abandonó el sistema presupuestario de financiamiento desde Lenin, dice el responsable de esto es Lenin, lo dice acá en estos documentos, vuelve al capitalismo. Cuando cayó la Unión Soviética, Fidel le reconoció, porque estos papeles Cuba lo tuvo guardado durante 40 años, porque la demuele a la Unión Soviética en todos los terrenos. Y lo estoy trayendo no por historia, sino porque es lo que va a pasar ahora en el mundo. Es lo que vamos a necesitar en el mundo, el sistema, van a ver ahora. Fidel dice, estábamos ante un adivino. No era un adivino, lo dice así. Era un observador. Era un científico, no dogmático. Era sin saberlo, seguía el método abductivo. Y lo vas a encontrar acá en muchos de los críticos. Su propia inteligencia, digamos, sensibilidad y claro. observación, en cambio, y práctica los concreta. Dogmáticos se aferran a 4 o 5 bastones para andar en la vida y no se animan a desestructurar y recrear y crear. Bueno, entonces el Che fue calificado de adivino por parte de Fidel porque su pronóstico se cumplió. De hecho, este libro, Borrego, cuando lo sacamos en la Argentina por primera vez, en Argentina y en Cuba,
porque él pensaba que si lo metía en el dispositivo cubano no lo iban a querer publicar, y yo le decía, Borrego, a esta altura del partido ya cayó la Unión Soviética, no hay nada que discutir sobre lo que había pronosticado el Che, y así fue. Ni bien salió publicado, Fidel lo mandó reimprimir 200.000 ejemplares, 400.000 imprimió Chávez, anduvo por todo el mundo, ¿tá? Pero él pensaba de que el partido no lo iba a dejar circular, entonces salió acá en la Argentina, ahí está la nota de Chávez donde le agradece el libro editado, ahí está, firmado por Hugo Chávez, y se lo hizo circular, porque él acá recupera toda la experiencia del Che como ministro de Industria, o sea, como organizador de la sociedad. Aparte de estos escritos, está eso, donde... bueno, entonces, volviendo a lo más importante, para adelante, el sistema presupuestario de financiamiento, y acá sí me hago cargo de algo absolutamente novedoso, disruptivo, que lo vamos a desarrollar científicamente por escrito, con más tiempo obviamente de lo que tiene un programa, y es lo siguiente. El sistema de financiamiento presupuestario de financiamiento es como funciona hoy el mundo, con estética capitalista, con estética china, con estética de la Comunidad Europea, con estética de lo que sea, se puso en vigencia. Usted va a decir, pero ¿cómo? Si estamos hablando de capitalismo y el Che te hablaba de... No, el Che en términos científicos económicos te estaba planteando que el sistema tiene que funcionar por los objetivos de un plan y emite moneda para cubrir los objetivos del plan, independientemente de si hay ganancia o no hay ganancia. Cuando nosotros estamos diciendo, en muchos casos cada vez más masivos, de que no hay ganancia, y esto el Che lo vincula a la ley del valor, ahora lo vamos a ver en varias páginas, en varias de las observaciones que le hace al Manual de Economía Política Soviética, escrito hace 60 años atrás. Hoy la ley de valor es tan mínima, ya lo dijimos, que se funciona por emisión de moneda, emisión de subsidios, y esa emisión de moneda y esa emisión de subsidios en el mundo, con la estética de Estados Unidos, con la estética de la Comunidad Europea, con la estética de los chinos, con la estética de los vietnamitas, con la estética brasileña. Los únicos que no tenemos estética, pues somos un papelón, somos nosotros. Pero todo el resto del mundo emite subsidios estéticamente bajo su sistema político, de partido único en China, de unión de capitalismo y qué sé yo, bueno, en Estados Unidos, en la Comunidad Europea, lo que sea, desarrollismo en otro lado, como Brasil, bueno, no importa. Bajo la estética que sea, la realidad científica es que el sistema ya no funciona por acumulación de ganancias, sino por asignación de subsidios con un sistema presupuestario de financiamiento vía los bancos centrales. Lo que dijo el Che. ¿Sí? Entonces, el plan define, por ejemplo, Elon Musk, el amigo de Trump, hizo todo el desarrollo científico con plata del Estado. Tesla, todo, la plata la puso el Estado. En algún momento, ese órgano X definió, bueno, vamos a desarrollar la tecnología X, vamos a desarrollar estas empresas, pues después habla adentro de corrupción, ya sabemos todo cómo funciona, qué sé yo, pero la realidad es que hubo un plan donde le asignaron la emisión de moneda para determinados desarrollos tecnológicos o funcionamiento internacional, o BlackRock, ¿quiere más sistema presupuestario de financiamiento que el de BlackRock en el mundo? Que le dice, tomá moneda, andá y comprá a todos estos países, como vino acá, se compraron toda la Argentina. ¿Y qué? La emitió la Reserva Federal, el sistema presupuestario de financiamiento, es el plan. O sea, desde luego, con otra lógica política completamente distinta a la que planteaba el Che, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, eso que decía el Che, que parecía imposible, hoy funciona. Y el planteo de traerlo de vuelta al debate es fundamental. ¿Por qué? Porque es disruptivo, porque el sistema mantiene la estética diciendo que hay ganancias. Y si vos demostrás desde la lógica de lo que escribe acá el Che, de que no hay ganancias y que lo que hay es emisión de subsidios en todo el mundo, en el esquema de sistema presupuestario de financiamiento de cada Estado, entonces Che tenía razón. Pero entonces el capitalismo ya no existe en términos económicos. Es una ilusión. Es una ilusión, es una estética y una ética que mantienen.
Una estética. Una de la ficción, ilusión. diría Brisky. Una ficción, diría Brisky, exactamente. Ya lo tenemos. Y una ética, porque también no, tenés que sacrificarte, y todo lo que sabemos que significa Sí. la ética de la meritocracia, todas las pavadas que dicen, o que tenés que seguir laburando 8 horas, eso es una ética. Y una estética para ocultar de que, porque no hace falta, ya sabemos perfectamente que hoy más fácil que nunca es. Ya se demostró en la pandemia, ¿no? Que no hacía falta laburar 8 horas, que con laburar un día por semana, 2 días, todo sigue funcionando. Bueno, pero eso es una distribución política. Si se asume eso, entonces la élite de poder deja de ser élite de poder. Y encima se arregla lo ecológico. Exacto. Y encima se arregla lo ecológico. Matar dos problemas, dos pájaros de un tiro. tiro. El problema civilizatorio y el problema ambiental. claro. Bueno, pero ellos dejan de ser lo que son. La élite imperial o el Yalta tiene que asumir, el Yalta 2 tiene que asumir, muchachos, hay que cambiar la civilización. Hiciste acordar a Maradona. A ver, al Diego. Sí, al Diego. En un reportaje que vi los otros días, que no sé quién se lo hace, que agarra y dice, yo tengo que defender a los jugadores. Sí. Sí, yo tengo que defender a los jugadores porque a mí me está esperando mi mamá. Emocionante, ¿no? Digo, sí, ¿no? Pero no sos de la familia FIFA, pero sí de la FIFA. No soy de la familia de la FIFA, pero sí mi familia no es hija de puta. Sí. Genial, Claro. genial. El Diego, la verdad es... ¿Puedo decir que el Yalta del siglo XXI son los hijos de puta? No, yo diría que son... Yo sí lo digo. Que, ¿Vos sí? Sí, que el lo Diego decía que eran unos esclavos los jugadores finalmente Claro, de la que- FIFA, ¿no? En que ese claro, reportaje claro, que FIFA. mandaste. Sí, Claro, sí, sí. está muy bueno. Sí, es verdad, es así. El Che planteaba que, bueno, una cuestión central del enfrentamiento era los estímulos, si estímulos morales o estímulos, ahí tenés la diferencia. Sí, claro. El planteo del Las Diego. ilusiones. Dos ilusiones. Claro. La ilusión de hacer el bien y compartir entre todos, o la ilusión de tener y a vos dejarte... Bueno, digamos que en el sistema socialista comparten un poco más el bien que en el capitalismo, digamos. También, ¿no? Sí, pero, un poquito más, bueno, pero digamos. ahí es donde otra parte importante de los papeles del Che es lapidario, porque dice los trabajadores, y destruye el manual de economía política soviética, dice, y hoy es extensible a China, discúlpenme, los cholulos chinos, los cholulos de China, dice, los trabajadores de las empresas multinacionales son explotadores de los pueblos del tercer mundo. Lo dice el Che acá en esta crítica. Entonces, el manual de economía política soviética planteaba una fantasía, una ficción, Claro. que decía que había una alianza entre los trabajadores de los países desarrollados y los oprimidos de los países subdesarrollados, y el Che dice, no, eso es mentira, eso es falso, porque les tiran una migaja de la explotación sobre los países del tercer mundo y con eso no existen. Eso lo dice el Che acá. Esa fantasía de que porque son clase trabajadora, pipiripipí, ¿está? Bueno, eso dicho hace 60 años, hoy pasa con los trabajadores chinos. Son socios de la expansión de las multinacionales chinas que están desindustrializaron la Argentina y ahora vienen en el marco del Yalta 21 a desindustrializar toda América Latina. Por eso hay contradicciones y fracasó el encuentro de los BRICS de ahora. ¿Por qué no fue Lula? ¿Por qué no dice más allá de contradicciones en otro terreno? Porque le está fundiendo la industria, le está destruyendo, China le está destruyendo la industria a Brasil. Así lo que pasó acá y pasó en Chile, ahora el próximo país a ser desindustrializado Es China. es Brasil. Por eso Lula no fue. Porque pueden estar de acuerdo en eso. Dice, no se avanza en la desdolarización. Lula planteaba avanzar en la desdolarización, pero China no quiere. Y lo explica muy bien una nota ahí que dice Marcó del Pont, nuestro compañero de La Plata, donde dicen, señores, para los chinos no es negocio desdolarizar la economía mundial. Porque viven del dólar también, son asociados en esa dinámica. Tienen unos saldos comerciales con Estados Unidos que si desdolariza la economía desaparecen. ¿Y con qué lo reemplazan? Lo dice clarito Marcó del Pont. Entonces, hay un cholulismo, por acá me animo a decir otra cosa, el cholulismo es una fiaca de nacionalismo.
¿Sí? Ahí está la nota de Marco del Pon. ¿Una falsa esperanza? Falsa en tanto que es una falsedad que usamos para quedar... Hay sí, es una falsa, pero es una vagancia. Porque no se estudia. Leete al Che y vas a entender que los BRICS no van a funcionar. Leete esto los papeles de Praga, leete al Che de Praga, ponele otra vez ahí la carátula, y vas a entender que unos BRICS que están atando su desarrollo al oro, no van a funcionar para solucionar los problemas del tercer mundo, o de los países subdesarrollados, o la pobreza, o la deflación mundial. La ruta de la seda no va a servir para nada para resolver el problema de la deflación mundial. Por eso se pelea Lula en los BRICS, y no va. Y está en esta tensión. Porque China no quiere avanzar en la dolarización, porque necesita mantener dolarizada una parte de la economía mundial, y porque los BRICS están basados en el oro, que es exactamente lo que critica y lo más útil. ¿Dónde está? Acá, lo del oro. Esperen, ya le digo. El Che critica. El Che critica el manual de economía política soviética. Sobre todo por eso, ¿no? Por el descanso en el oro. Porque dice la moneda soviética tiene que estar basada en las reservas de oro soviéticas. Y el Che dice, eso es una mentira, eso no es así. Dice, la moneda soviética tiene que estar basada en la masa de producción de bienes que tiene la economía soviética. Entonces, ¿por qué te sometes al oro, que es una moneda, es un sometimiento a un dispositivo colonial? ¿Por qué los BRICS aceptan el oro para la conformación de la reserva de su Banco de Desarrollo? Están cometiendo el mismo error que critica el Che. Y con eso se ponen un límite a la expansión del crédito hacia los países en desarrollo. Porque si vos vas a tenés que tener reservas en oro para entrar a los BRICS, y te van a dar una proporción de crédito de los BRICS para tu desarrollo en base al oro que pusiste, es lo mismo que el Fondo Monetario. ¿Qué cambia? No cambia nada. Nada más que no tienen el desgaste del imperialismo yanqui de 70 años de violencia. Dicen que va a ser win-win-win, usan palabras, viste, así, que todos ganamos, qué sé yo, pero acá tenés el límite. Sí, yo te ayudo a desarrollarte hasta ahí. Hasta donde la reserva de oro que hayas puesta. Y hay que ver también qué papel juega toda la moneda virtual que están tratando de que sea el intercambio entre los países que integran los BRICS, ¿no? Que no se basaría en el oro. Hay una jugada ahí que pasa por otro lado, parece. Sí, pero eso no lo frena China, porque tampoco está de acuerdo con las monedas virtuales China. Porque China dice las monedas virtuales no las pueden controlar el Estado, y tiene razón. Entonces se presta para todo tipo de economía, del narcotráfico, del delito y hace cualquier cosa. Entonces no hay consenso sobre las monedas virtuales. Sí, para un sistema común de pagos, claro, sin el dólar. Por eso decía, no, eso es otra cosa, pero es otra claro. cosa. Otra cosa es que a los Bitcoin, a las monedas digitales que el Estado no controla, China dice no. Entonces, pero hay otra cuestión fundamental. Te están planteando un banco de desarrollo en las mismas condiciones que el Fondo Monetario. Entonces, ¿cuál es? No es la salida por ahí, muchachos. O sea, y cuando estoy diciendo... Es decir, más o menos, cómo funcionan algunos bancos, ¿no? Te presto a vos que no necesitas. Sí, o por los intereses que después te hacen depender siempre. O te presto poquito para que me compres a mí. Claro. Te presto un poquito, pero me compras mercadería, me compras la tecnología a mí, a los países del BRICS. Es como la moneda del... Pero no te doy plata para que Argentina tenga un banco de desarrollo, por ejemplo. Que sí que está ausente de todos los debates. O sea, todos los que están en el BRICS tienen su banco de desarrollo. Argentina no tiene su banco de desarrollo. Yo me acuerdo cuando entró esos 2 meses que estuvimos adentro, yo dije, bueno, supongo que irán a pedir 20.000 palos, 30.000 palos para que Argentina vuelva a tener Banco de Desarrollo. Lo estudiamos y resulta que no, entre la facultad del Banco de Desarrollo no está esa, de los BRICS. O sea, te van a dar plata para que hagas un camino, un puente, un aeropuerto, mejorar un puerto para que ellos puedan exportarte a tu país.
pero no te van a dar plata para que te desarrolles. Y si no, tráeme algún caso. Tráeme algún caso de algún país que ya se ha desarrollado hasta ahora en base a eso. De los propios swaps que recibió Argentina de China están atados a las condiciones que le ponga el Fondo Monetario de la Argentina. Si no, China no te da la plata. Porque hay un Yalta 2, muchachos. El Yalta 2 es una administración. En algún momento lo dijo Cristina, lo sinceró. Dije, ¿para qué vamos a ir al G20? Es un G2. Lo dijo así. Todos los demás estamos pintados. Lo dijo Cristina. Cristina blanqueó que existe un Yalta 2. Cuando era presidenta todavía, Dice, porque no sé, había una reunión y ella no iba, mandó a alguien. Dice, ¿para qué vamos a ir si no, como diciendo, vamos ahí a sacar, sacamos la fotito, ¿viste? Es un simulacro, es un G2. Así, como sí. Y lo dijo así, es un G2, es China y Estados Unidos, todos los demás estamos de adorno. La presidenta en Argentina, Entonces, ¿existe el Yalta 21 o no? ¿Cómo hacemos nosotros para ir? Bueno, ahí viene, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar una soberanía que no dependa del Yalta del siglo XXI? Eso lo vamos a ver en otro programa que viene después o antes, no sé cómo se va a editar, que se llama Emociones, ¿cómo se llama? Soberanía emocional. ¿Tenés la carátula ahí? No. No, emociones y renuncias para que se vaya Milei, que se vaya el virrey Milei, algo así. Ahí está la carátula. Bueno, pero ese es en el otro programa donde vamos a desarrollar qué alternativas hay a esta falsa ilusión de que con los BRICS, ahí está, las emociones y las renuncias para vencer al virrey Milei. Ese es el programa donde vamos a desarrollar eso, de qué caminos tenemos que seguir los argentinos ante esta situación donde los BRICS no nos van a solucionar ningún problema. Y como no se lo van a solucionar a nadie, se equivocan, Fíjense la tensión con Brasil. Fíjense que Turquía acaba de entrar a los BRICS. Turquía, que es de la OTAN, es miembro de la OTAN y entró a los BRICS. Y Turquía es el que ha financiado todos, junto con Qatar, todos los terrorismos supuestamente islámicos. El ISIS, Al-Qaeda, ahora a Hamas, financiado por Turquía y acaba de entrar a los BRICS. Eso es otro programa que después vamos a desarrollar bien a fondo con los materiales de Norberto Ceresole. Entonces, no es equivocado hacer ese cholulismo BRICS o cholulismo chino, porque no nos van a solucionar el problema en la Argentina para nada. Porque ellos tienen que solucionar prioritariamente su crisis de sobreproducción. Tienen que ubicar su producción en el mundo por cualquier lado. Trump gana para cerrar la economía de Estados Unidos frente a los chinos. Se lo están pidiendo desesperadamente las automotrices, las acerías, todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la guerra mundial es una guerra de subsidios para ubicar la sobreproducción mundial. Y de eso Argentina está con un grado de debilidad que solamente con lo que vamos a hablar en ese otro programa puede revertir. Pero bueno, volviendo entonces al planteo de que la discusión hay que llevarla al terreno de el sistema presupuestario de financiamiento actualizado a hoy, pero no como un proyecto, como una realidad que ya existe. Si nosotros logramos correr el velo y que la política realmente, nosotros, la política de los pueblos, empiece a ver esa realidad que está oculta con la realidad de cómo funcionan las cosas, con el sistema presupuestario de financiamiento, en sus diversas expresiones políticas, ahí le estamos diciendo piedra libre para todos mis compañeros, muchachos, lo descubrimos. Se acabó la mancha. Viste que el primero llega a la piedra, ¿te acuerdas cómo era el juego? Tenés que, y para eso hay que leer los Cuadernos de Praga. Para eso hay que estudiar estos tres conceptos que le dije. El capital es una
una intuición apenas, dice el Che, en el año 65. Después deja este mandato, del cual nosotros tenemos que cumplirlo, no pudo, parcialmente lo hizo Borrego. Y miren lo que dice en ese, se anima a criticar a Marx. Dice, el manual de economía política, siguiendo a Marx, dice, la crisis son el más palpable exponente de las fuerzas productivas creadas por el capitalismo, ha rebasado los marcos de relaciones burguesas de producción, por lo que estas últimas se convierten en un freno para el desarrollo ulterior de la fuerza productiva. Eso decía el manual clásico del marxismo. El Che expone, no es posible hacer una afirmación de este tipo o historiar la crisis desde hace 200 años. Por otra parte, hay crisis de crecimiento que conducen a la concentración monopolista de capitales. O sea, hay crisis, se concentra capital y todo sigue andando. Eso es lo que estamos permanentemente viendo desde 60 años. El problema es que la significación de la crisis, escuchen esto, no fue convenientemente estudiada por Marx y se ha seguido con las generalizaciones expuestas por él. O sea, el Che dice que Marx no estudió suficientemente la dinámica de las crisis. Dice, no fue convenientemente estudiada por Marx, no tuvo tiempo, se murió antes, no está diciendo que es un incapaz, pero no las estudió, no las vivió, no estudió la economía política. Los estados no tenían el rol que tenían para esta concentración monopólica, para la economía política de los subsidios. Ni Marx, ni tampoco el Che las tuvo plenamente, las intuyó, como dijo acá, pero no me quedo con una afirmación de estas características. Así que el Che está diciendo que Marx no estudió suficientemente las crisis, no que no las estudió, no las desarrolló, no las desarrolló, y tenemos que desarrollar nosotros. Y como esto hay miren, el Movimiento de Liberación Nacional, decían en los manuales marxistas, de las colonias, los países dependientes, suman a la lucha contra el imperialismo la gigantesca mayoría de la población del planeta, oprimida por en la lucha de los pueblos del mundo colonial por su liberación, desempeñada cada vez más el dirigente del proletariado, como el jefe reconocido de las grandes masas campesinas y todos los trabajadores, los intereses del movimiento proletario de los países del capitalismo desarrollado y los movimientos de liberación nacional de las colonias reclaman la fusión de estos dos tipos de movimientos revolucionarios. Falso de toda falsedad, dice el Che. No hay punto de contacto entre las masas proletarias de los países imperialistas y los dependientes. Lo mismo que pasa hoy con los BRICS. Todo contribuye a separarlas y crear antagonismos entre ellas. También es falso que el proletariado se distingue del proletariado en estos países. La ideología del proletariado sea el que cumpla el papel dirigente de la lucha de liberación en la mayoría de los países semicoloniales. La escala es esta. Los obreros de los países imperialistas reciben las migajas de la explotación colonial y se vuelven cómplices de los monopolistas. Los obreros de los países dependientes reciben un salario muchas veces menor, pero un salario al fin, y tienen cierta estabilidad en sus puestos, sobre lo que pesa una gran oferta de trabajo de campesinos sin tierra y desalojados. Los campesinos de esos países son despojados, los inmigrantes, viene eso que hablaba son esos campesinos. Los campesinos de esos países son despojados de sus tierras para crear la posición latifundista y la oferta de trabajo en los países centrales. Como no tienen crecimiento demográfico, sí, sacarle todas las tierras, dejarlo que se vengan a vivir acá y laburan de esclavos en los países centrales. Su economía natural desaparece y nada la reemplaza. Son los auténticos miserables de este momento en la gran mayoría de los países. Esa es la fuerza revolucionaria. Bueno, entonces le rompió todos los mitos políticos, los científicos y los políticos, sobre la dinámica de la lucha mundial. Por eso dijeron, no, sacámelo de acá, sacámelo, que no me venga a molestar, ni en el Congo, ni en Bolivia. A ver cuál otra hay. Bueno, hay que leerlo todo. Y ojo, que esto es el 90% de lo que escribió el Che. Después se publicó el 100%. Porque hubo algunas cosas que por razones políticas Borrego no puso en lo que tenía. Después salió la publicación completa. Ah, mira. Que después y algunas se referían a la Argentina. Uh-huh. Por eso no. ¿Y dónde están disponibles?
después de que nosotros lo publicamos, como a los 5 años, Esos cuadernos Ocean completos. Press, que es la editorial, porque los 2 ejemplares lo tenía la viuda del Che, Aleida y Borrego. De hecho, cuando yo fui a hablarlo a Borrego para publicarlo, le gustó la idea y me llevó a hablar con Aleida para que Aleida autorizara esa publicación. Él hizo este resumen donde sacó Claro. algunas partes. Pero digo, los 2 cuadernos completos están En la disponibles Ocean Press, en todo. después, a los 4 años, Ocean Press publicó completo. Bien. No es mucha la diferencia, pero políticamente es mucha, sobre todo para Argentina. Porque habla de los factores revolucionarios en la Argentina, el Che ahí. Bueno, y sigue, pero, insisto, hace falta recuperar este debate, actualizarlo a la nueva realidad. En lo económico es muy fácil demostrarlo. Lo más difícil es en la disputa estética y ética. Porque los tipos tienen un dispositivo de ocultamiento de esto monstruoso. ¿Viste? Viene BlackRock y no viene disfrazado como sistema presupuestario de financiamiento de Estados Unidos. Como inversor. Es un inversor y que viene a desarrollar el país, claro. Y que entonces va a haber trabajo para todo el mundo. Ahí está el gran desafío, que incluso hasta va a una cuestión muy interesante, porque el sistema presupuestario de financiamiento que vamos a actualizar nosotros, demostramos que la propiedad privada ya no existe en el mundo. No de tu casa, no de tu coche, sino de los sistemas de producción. Los sistemas de producción hoy están en manos de los fondos de pensión de los trabajadores y de la emisión de moneda de los bancos, de los estados. Esta fantasía de que el mercado y el mercado y el mercado. La libertad del mercado, la fantasía. Claro, pero Raspasi, ¿quién es el dueño de las empresas? Claro. Tráeme el dueño. Te fabrican un Elon Musk, esto, qué sé yo, pero anda a meterte a ver cuál es el flujo de plata con lo cual Elon Musk lo hizo, y lo hizo con la emisión del Estado, o lo hizo con los fondos de los aportes de los jubilados de Estados Unidos. Entonces, ¿de quién es la propiedad de Tesla? Y de cualquier multinacional. Está socializada. Y de las tierras que han sido invadidas y conquistadas. Bueno, después van ahí, pero te quiero decir, ya ese velo es el que hay que correr. Porque en estos 60 años de que el Che planteó eso, se socializó la privada, no se socializaron los medios, no se estatizaron los medios de producción, como estaba en la discusión de los décadas del marxismo y qué sé yo. Se socializaron. Es más potente, ya está hecho. Ya está hecho. Y si vos entendés lo monetario, que es lo más oculto, es el gran mito de la ficción, que te lo fabrican académicamente, te fabrican premios Nobel, para ocultar que lo monetario es mentira. Es una ficción total. Porque si demostrás esto, che, muchachos, este es otro sistema, esto no es más capitalista. Acá somos todos dueños, dame la mía. Como dice, dame la que me corresponde. Claro. Sí, sí, déjame claro. vivir bien. Sí, claro. Discutimos otra política. Entonces, ese es el gran debate de actualizar en esta frase que es de Galeano, con lo cual Borrego termina el libro. Termina con una frase de Galeano muy linda. Dice, Galeano, con esto termina hablando Borrego el libro. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo? Bueno, vamos a empezar con la emoción. Cuanto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será por eso que sigue siendo extraordinario en un mundo donde las palabras y los hechos muy rara vez se encuentran? Y cuando se encuentran, no se saludan porque no se reconocen. Hemos visto hace poquito momentos en que no se saludaban dos que se tendrían que saludar. Me estoy refiriendo a Cristina y Axel en el medio de la charla con Eve, ¿no? Con Estela.
Pero más allá de lo local, va a renacer con esto. Si nosotros corremos el velo con el sistema presupuestario de financiamiento, demostrando que eso ya existe, vuelve a renacer como una potencia total, para lo cual hay que reactualizar, traer de vuelta esas 3 instancias de debate del año 63, del año 66 y de los cuadernos de Praga. No hay solución a los problemas del mundo sin los cuadernos de Praga actualizados. Así lo digo. ¿Por qué? Porque la esencia del planteo es moral en los cuadernos de Praga. Cuando él se pelea con la Unión Soviética, dice, no, los estímulos materiales es lo mismo del capitalismo, es lo mismo de siempre. Entonces el Che dice, si no hay un desarrollo de los estímulos morales que implican un salto cualitativo de la conciencia, no hay transformación, no hay avance civilizatorio, no hay revolución. Dice lo mismo que dijo Cristo, que dijo Confucio, que dijo Monseñor Pironio, miren lo que le digo, sobre el hombre nuevo. Así, dijo lo mismo. Hicieron un planteo moral frente a una crisis civilizatoria, hicieron un planteo moral superador. Los tres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es lo que se viene ahora. Por eso la carátula, pongamos la carátula de vuelta ahí. Por eso decimos, después de que estos tres, que van a fracasar los tres, va a fracasar Trump, Milei, Netanyahu, todo, el Che de Praga, que no es el guerrillero heroico, es el pensador heroico, el teórico heroico, actualizado. Por eso las caritas, muy bien elegidas por la producción, le agradezco mucho a Alberto. Nos saludamos todavía a los dos. Volvió, está completo la Enterprise. Esa carita, yo le dije, buscá, y se pone... buscamos ahí esa carita, ¿viste? Donde... muy amenazadora del Che. Sí, qué sé yo, pero riéndose con una ironía, como diciendo, muchachos, sí, esa carita de malos, ¿no? Porque los otros están con lo que son. Los espero, los estoy esperando. Vengan de a uno, vengan los tres, me los llevo puesto a los tres. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar, porque como dice Galeano, renace. Es el más nacedor de todo. Y ahora van a nacer sobre una forma superadora a todas las que tuvo hasta ahora. Y nosotros nos vamos a encargar de eso, porque tenemos el mandato que se lo dio a Borrego. Borrego nos lo pasó a nosotros y nosotros vamos por ahí y están las condiciones. Y no lo vamos a hacer solo con el Che. Escucharon a quien dije, ¿no? Cristo hizo lo mismo, Confucio hizo lo mismo y Monseñor Pironio, el obispo que quisieron matar en Mar del Plata, las 3A, la operación Cóndor. Monseñor Pironio agarró, fue el cristiano que más escribió sobre el hombre nuevo, tomándolo del Che, actualizándolo dentro del Evangelio. Esos libros tampoco aparecieron más, no se encuentran más, estamos yendo a la búsqueda. Nos dijeron que están todos en el seminario de Devoto, que hay que ir a buscarlos ahí. Pero no circulan más en ningún lado, no los encontrás. ¿Por qué? Porque el tipo unía al Che con Cristo, en el hombre nuevo, usaba ese era el término. Lo amenazaron y el Vaticano lo llevó. Fue el primer argentino candidato a ser papa. Y el Vaticano lo metió allá en el Vaticano porque si no lo mataban como Angelelli acá o a Monseñor Larraín. Bueno, también hay que refrontar esas ideas. Y bueno, un detalle que nosotros dijimos acá en la introducción. Este libro lo publicamos hace casi 25 años ya. El Che escribió todo esto sin conocer los Grundrisse de Marx. Los Grundrisse se publicaron por primera vez en alemán en el 68, porque estaban tirados en los archivos de la Unión Soviética y nadie le da bolilla porque era el capital. O sea, con los Grundrisse el Che hubiese hecho 18.000 críticas más al manual de economía política soviética. Y nosotros lo decimos ahí, ¿no? Decimos ahí varias cosas que, bueno, lamentablemente se dieron todas en estos 25 años. Una, por ejemplo, sobre la Argentina, pero dice después de que destruyeron a los 30.000 argentinos, destruyeron la burguesía nacional y el Estado a través de la deuda externa. Continuaron desarticulando las empresas estatales, el poder sindical, la moneda nacional y el complejo tecnológico.
La próxima víctima del sistema es la clase media como clase económica. Situación que se va a extender a toda Latinoamérica en la primera década del milenio si el Mercosur no logra su unidad monetaria. No lo logró, no se hizo. Cuando había líderes para hacerlo, no se hizo. Hoy no está en la agenda de ninguna de las cuestiones, ni de los BRICS, que la Argentina, no está en la agenda de los BRICS que la Argentina tenga su moneda, que Latinoamérica tenga su moneda. El resultado de este proceso es el endeudamiento exponencial explosivo, público y privado, todo en el marco, bueno, eso seguimos con la Argentina, pero fíjese el pronóstico que hicimos, y se cumplió lamentablemente, el 29 de mayo del 2001, hace 24 años. Este proceso social desemboca en procesos revolucionarios de nuevo tipo, es lo que va a pasar ahora, pero no hay aún teorías revolucionarias adecuadas para conducir nuevas prácticas. Borrego se enojó cuando puse esto. No, ¿cómo vas a decir eso? Bueno, convenceme que hay, yo no la veo. Este es nuestro desafío. Recordemos que el Che murió sin conocer la existencia de los grundices de Marx, sin poder asimilar y potenciar ese gran caudal a un virgen. Imaginemos, para empezar, un cruzamiento de estos inéditos del Che con aquellos borradores previos al capital y a los desarrollos más avanzados actualmente de la economía ecológica, la entropía, la desmaterialización de la economía, la irracionalidad del crecimiento financiero exponencial, la medición no monetaria de los bienes, etcétera. Las implicancias revolucionarias de estos cruces son de un potencial imprevisible para un nuevo salto en la conciencia hacia el hombre nuevo y un replanteo de las instituciones que hoy se nos presentan como inamovibles. El proyecto editorial que se inicia en este primer libro es aportar actualizaciones científicas, bueno, en ese sentido, ahí seguimos. El último capítulo, titulado sutilmente El Retorno, permitirá abrir nuevas líneas de investigación sobre la historia de las luchas sociales del siglo XX, pero también permitirá establecer una nueva mirada sobre las relaciones entre el Che, Perón y el peronismo en el marco de la geopolítica de entonces, dominada por los acuerdos de Yalta. El Che había concebido un sistema científico de diagnóstico y solución, el sistema presupuestario de financiamiento, basado en la comunidad organizada de las fuerzas productivas y la conciencia de los pueblos. Ambos conceptos, en armónica evolución temporal, permitirán construir la soberanía nacional y la independencia económica de los países como base esencial para el desarrollo del hombre nuevo y el universalismo de los pueblos. Mayo del 2001. Eso lo escribió este señor. Como verán, seguimos la misma, somos una cabeza dura después de 25 años, pero ahora más potenciado. Bueno, nos vamos ahí, lo volvemos a poner al Che con Borrego, en esa última foto donde le entrega, ahí está, vinagreta, le decía, porque era tan amargo y le decía vinagreta a Borrego. Y bueno, salimos a la palestra con actualizar el debate. Tenemos una buena cantidad de estos libros que yo siempre dije que ¿por qué no lo distribuís? Dejémoslo ahí, ¿ven? Iban a hacer el trabajo los domingos, a hacer trabajo físico los dos. Y era el hombre al que le confió todo. La cuestión teórica se la confió a él. Y no lo quiso llevar a Bolivia para que hiciera esto. Él quería irse a pelear con el Che a Bolivia y no lo dejó. Dice, no, tu misión es otra, tu misión es hacer esta. Y bueno, ahora la tenemos delegado nosotros. Pero tenemos de estos un montón de libros. Que todo el mundo dice, ¿por qué no lo vendiste? Porque no era el momento. Ahora sí. Ahora es el momento de que nosotros vamos a volver a hacer circular este libro con un objetivo muy selectivo. Tenemos casi 1.500 libros de este libro editado, que todo el mundo dice, ¿para qué no tenés acumulados ahí? Porque ahora es el momento, antes no era el momento, se estaba en otra lógica, y lo vamos a hacer circular en el marco de la convocatoria que estamos diciendo en este programa. Así que a preparar grupos para trabajar, estudiar y accionar. Y reflexionar. Bueno. Nos vamos. Chau. Nos vemos. Hasta la próxima. Comienzo de espacio publicitario.